creo que Eva la tengo que dejar ir. Para eso tengo que matarla. ¿A quién? A Valeria. Evidentemente vamos a tener que hacer algo. Ya te lo dije, matar a Laura. Hay una teoría de que su hijo Marcos es el verdadero asesino de su novia. Ya no confío en ti. Si Martín está enamorado de una mujer, esa mujer es la siguiente víctima. Marcos es el asesino. Mamá, tú no tienes que estar barriendo. Para algo le pago a las empleadas, ¿no? Sí, claro. Y esperar a que salgan diciendo que en esta casa se la pasan disparando, ¿no? ¿Mentira, acaso? ¿Crees que es el único rumor que existe de nosotros después de que mi hijo está en boca de todo el país? Ezequiel, ¿por qué disparaste? ¿Qué pretendías hacer? Ay, mamá. A veces me gustaría ser un niño de nuevo. Aunque sea pobre como era, sin nada de esto. Cuando todo era más fácil. Pero, ¿por qué disparaste, Ezequiel? Quería que Alicia lo hiciera. A veces deseo que alguien apague esta culpa tan grande que siento por dentro. Tú puedes hacerlo. Puedes quitarte esa culpa diciendo la verdad y dejando de pensar estupideces. No puedo, mamá. Hice un juramento. Y aunque daría todo mi dinero por sufrir yo lo que está sufriendo mi hijo, no puedo decir la verdad. Qué bueno que volviste. Laura, volví porque tengo que hacerte una pregunta muy importante. Ay, Federico, si vienes a hablar de Marcos... Mira, ¿tú estarías dispuesta a olvidar el pasado y lo que hicieron nuestros hijos? ¿Qué me estás preguntando? Es que yo ya no soporto más. Yo creo que Eva la tengo que dejar ir. Y para eso tengo que matarla. ¿A quién? A Valeria. Esa mujer es cruel. Es malvada. Yo ya no la soporto. No, Federico, tú no puedes hablar más de muerte. Tú y Ezequiel son iguales en eso. Para ustedes la vida no vale. Y si mi hijo mató a esos niños, es por el ejemplo que gente como ustedes le dieron. Mira, tú entraste a mi vida y me hiciste entender que mi vida terminó después de esa masacre. Pero ahora, Laura, ahora tú eres la que me está dando ganas de cambiar, de querer volver a empezar. Entonces hazlo. Olvídate de matar. Deja que tu esposa se pudra en la rabia, pero sácate esa idea. Yo ya no puedo más. Y si realmente quiero cambiar de vida, pues tengo que deshacerme de Valeria. Si tú realmente quieres algo de mí, debes olvidarte de matar. Y olvidarte para siempre de eso. Hola, Natalia. Hola. ¿Cómo estás? Pues nerviosa con esto de que no me dejan ver a Alex. Pero mi abogada y Tomás están haciendo todo lo posible para que lo liberen. Él está tranquilo donde está y dice que te ama. ¿Tú no tienes miedo?
No. Miedo le tengo al asesino que está matando gente y se está haciendo pasar por mí. Natalia, quiero que te cuides de Marcos. Y dile a Diana que también se mantenga alejada y atenta. ¿Qué? Hola, Natalia. Me dijeron que querías hablar conmigo. Sí. Le estaba contando a Natalia. Marcos es el asesino. Bueno, eso ya lo sabemos. No estoy hablando del pasado. Estoy hablando del presente. Marcos es el culpable de todas las muertes que ocurrieron desde que salí de prisión. ¿Cómo está Marcos? Devastado, pero logré que tomara un calmante. Gracias. Siéntate. Yo no me quiero vengar de quien mató a mi padre. Te dije que fui yo quien disparó, no fue Marcos. Señor Ezequiel, creo que lo mejor que puedo hacer es renunciar a mi trabajo. ¿No has terminado de hacer lo que querías? Yo soy enfermera, no asesina. A mí no me gustan las armas. ¿Contra quién quieres vengarte? La venganza no es lo que me trajo a esta casa, sino entender. Entender lo que se esconde detrás de la muerte de esos niños y de la muerte de mi padre. ¿Quieres que te diga algo? Yo a ti no te creo nada. Y yo a usted tampoco. Por eso va a ser mejor que me vaya. Voy a preparar mis cosas. Alicia. Siento mucho lo que le hice a tu papá. Pero hay veces que los celos me vuelven loco. Lo entiendo, señor. Porque a mí también. Layton sabe de lo que está hablando. Él es un asesino. Martín, por favor, yo no creo en la palabra de un psicópata. Pero es que él me está ayudando a reflexionar, a ir atando cabos, me está dando pistas y definitivamente es Marcos. Arriesgado. Arriesgado culpar a alguien solo por las reflexiones de Layton y por un traje de un diseñador. Es que la persona que organizó la muerte de Mariana y de Tania decidió cómo iba a estar yo vestido ese día. Tú me dijiste que Alex fue quien te llevó el traje, ¿no? Alex mandó el traje, pero nunca llegó. Finalmente estuve vestido por un diseñador llamado Vittorio Martelli. ¿Cómo? Layton no está tan equivocado. Marcos estaba en casa de Ezequiel el día de la reunión de los exalumnos. O sea que tranquilamente él pudo haber cambiado el traje. ¿Para qué? Para asegurarse que yo fuera a estar vestido igual que el impostor, el que llegó con Mariana al hotel el día que la asesinaron. Sí tiene sentido. Hey, ¿aceptarían que un niño monstruo que no tiene ganas de pensar en nada bailara con ustedes? Pero de monstruo no tienes nada bonito. Música. Sí, música.
Listo, eso nos va a ayudar a inspirarnos. Ya sé que todo esto es muy raro, pero no me queda de otra, así que vamos a ponerle un poquito de actitud, ¿sí? Bueno, pero si no le pones un poquito de entusiasmo. Miguel Ángel, yo debo tener 2 meses de embarazo y si sigo esperando, se va a notar. ¿Te gustó? No está nada mal. No te digo que eres como el muñeco, pero... Un consejo. Si quieres que te embarace, no hables del muñeco. ¿Y ese milagro que me visitas a esta hora? ¿Es por Laura? ¿Qué hizo ahora? Tu ex esposa y Samaniego están armando el rompecabezas. Están por llegar a la verdad. Tenemos que matarla. Cualquier cosa me llamas. La señora Eliana ya está durmiendo tranquila y Marco salió, pero si vuelve a recaer me avisas. Yo haré lo que me diga el señor Ezequiel. Señor Alvarado, por favor. Sí, señor, pero está ocupado. Yo atiendo al señor. Retírate, Leti. ¿Qué pasa? ¿Martín está bien? Ya le entregué los documentos al juez. Vamos a ver qué resuelve. Gracias. Te ves muy bonita. Ay, Tomás, por favor. Alicia, reconozco que no soy un hombre ejemplar. Pero tú, Martín, no es mejor que yo. Martín no necesita acostarse todos los días con una mujer distinta para sentirse bien. El amor no tiene nada que ver con el sexo. Ay, ese cuento ya lo escuché muchas veces. Dame otra oportunidad. Ay, Tomás, basta. Olvídate de Martín. ¿Sabes qué? Prefiero olvidarme de ti. No exageres. No es para tanto. No son tan inteligentes. No lo subestimes. Federico me vino a preguntar las razones por las que estaba protegiendo a Marcos. Federico dice que no justifica que yo haya hecho todo lo posible para que él no sepa quién mató a Eva. Pues sí. Evidentemente vamos a tener que hacer algo. Ya te lo dije, matar a Laura. No, por favor, ¿te volviste loca? No, me volví práctica. Están por llegar a la verdad. No pienso dejar que lo hagan. Bienvenido de vuelta al paraíso. No te hagas el gracioso. No tengo paciencia. Sabemos que el policía novio de la enfermera te está ayudando para salir. No sé ni de qué policía ni de qué enfermera me estás hablando. De la novia de Buenaventura, la que estuvo aquí en el psiquiátrico. ¿No te acuerdas de esa enfermera? ¿Ellos están juntos? Obvio. Obvio. Hace tiempo que están juntos. ¿Qué pasa, que no lo sabías? Esta es la historia de un niño